En estos discos duros tengo cientos de horas de video, miles de fotografías de todas mis aventuras que he vivido bajo el mar y alguna que otra en la tierra. ¿Qué óvole? Soy Gerardo del Villar y estoy fascinado de la vida de estar aquí contigo compartiendo este nuevo proyecto. Decidí crear este nuevo videoblog con la finalidad de compartir contigo todas aquellas historias que he vivido a lo largo de 20 años. La verdad, estoy emocionadísimo de poder llevar a cabo este proyecto. Espero que te guste y que juntos, por medio de mi fotografía, conozcamos todas esas maravillas que la naturaleza tiene que ofrecernos. En este primer día te voy a platicar qué tan complicado es fotografiar una ballena jorobada bajo el agua. También compartiré contigo qué tipo de equipo fotográfico tenemos que usar para fotografiar este tipo de animales. ¿Qué equipo de buceo utilizamos cuando estamos en el agua con las ballenas? Y también, ¿qué tipo de preparación tienes que llevar a cabo para estar completamente listo y poder meterte en una de estas aventuras? Las ballenas históricamente eran cazadas por su aceite. Desgraciadamente, estas flotas balleneras llevaron a estos animales casi al borde de la extinción. Afortunadamente, movimientos como el de Greenpeace o los de Sea Shepherd hicieron campañas impresionantes para proteger a estos grandes mamíferos. Hoy en día, las poblaciones de ballenas están bastante recuperadas. Aunque pareciera mentira, hoy en día siguen existiendo países que cazan ballenas. Y son Japón, Islandia y Noruega. La causa por la que siguen cazando estos hermosos cetáceos es principalmente por su carne, la cual utilizan para alimentarse. Definitivamente las ballenas jorobadas son de los grandes gigantes que habitan nuestro planeta. Nada más imagínate, una ballena jorobada puede llegar a medir 16 metros. ¿Cuántos son 16 metros? Pues 16 metros es más o menos el tamaño de un autobús de escuela. ¿Te imaginas? Y llegan a pesar 36,000 kilogramos. Nada menos y nada más que 36 toneladas. Esto equivale al peso de 450 hombres de un promedio de 80 kilogramos. Imagínate nada más el tamaño de estos bellísimos animales. En la fotografía bajo el agua no podemos utilizar estos grandes zooms que podemos utilizar en la tierra. Y esto es por una sencilla razón. El agua tiene volumen, el agua pesa, el agua se vuelve como una neblina entre más te alejas del objeto a fotografiar. Entonces, cuando fotografiamos ballenas o otras grandes especies, es muy importante que estemos lo más cerca posible del objeto a fotografiar. Para eso tenemos que utilizar lentes muy angulares. Por ponerte un ejemplo, a mí me encanta utilizar este lente que es un 8-15, el cual tiene fisheye, el cual me permite acercarme muchísimo a los animales, ¿lo ves? Y estar muy cerca y cubre muchísimo espacio. Este lente tiene una desventaja: si no estás realmente cerca, esa gran ballena va a parecer que es un pequeño pez. Entonces hay que estar muy pero muy cerca. ¿Por qué tenemos que estar tan cerca de ellos? Porque si no estamos cerca, como les platicaba, esa columna de agua se vuelve como una neblina que nos aplana la fotografía y no le sacamos todo el jugo a esa fotografía. Otro lente que me encanta utilizar a mí es este 1740 también, el cual
tiene bastante buen angular, no es ojo de pez, entonces no viñetea tanto las orillas de la fotografía y también cubre bastante espacio. Cualquiera de estos dos lentes para fotografiar grandes animales te puede funcionar, y si no estos, puede ver otras marcas o otros lentes que tengan diferente tamaño, diferente apertura, y la cosa es que busques que sea un lente gran angular. Obviamente va de la mano con una cámara. ¿Y qué hacemos con todo esto? Una vez que tenemos todo esto listo, pues lo metemos hacia el agua. Pues claro que no, hay que prepararnos y meter todo esto en un submarino que se le llama housing o carcasa, desde el cual vamos a poder operar nuestra cámara y hacer las mejores fotografías. El housing o carcasa es el submarino en el que vamos a meter nuestra cámara. ¿Y cómo es un housing? Pues miren, a simple vista esto es un housing. Si se dan cuenta, aquí se mete el cuerpo de la cámara, aquí se abre esta pieza y aquí adentro va la cámara. Por el lado de atrás, si se dan cuenta, tiene todos los botones de operación que tendría la cámara. Entonces nos funciona muchísimo. Aquí puedes controlar tu cámara exactamente como si estuvieras en la superficie. Si te das cuenta, por acá tiene más botones. ¿Y qué se le pone enfrente a este housing? Pues bueno, lleva un domo. ¿Y el domo qué es? Pues sería, digamos, la capucha donde va el lente. Y este es un domo. Te voy a enseñar lo que es un domo y cómo funciona este domo. ¿Te das cuenta? Míralo. Aquí puedes ver, si te das cuenta, este es el domo donde va el lente de la cámara y esto se une aquí. Cuando tenemos nuestra cámara lista para bucear, queda de esta manera. Ya tenemos nuestra cámara lista y nos morimos de ganas de entrar al agua. Pero ¿cómo voy a entrar al agua con un animal de ese tamaño? Solo me voy a echar un clavado, voy a bucear con un tanque, sin tanque. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Te platico un poco. La interacción con estos animales, aunque parezca mentira, es bastante difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque los seres humanos le damos miedo a las ballenas. Sí, aunque no me lo creas. Cuando entramos al agua, entras una y otra vez y brincas y saltas. La ballena busca darte la vuelta y no pasar cerca de ti. ¿Lo puedes creer? ¿Un gigante de esos que le tenga miedo a un pequeñito como nosotros? ¿Y cómo nos vamos a preparar para hacer este encuentro con estas ballenas y lograr la fotografía que queremos? Primero, tenemos que estar bien físicamente. Fotografiar ballenas es una actividad súper demandante. Tienes que entrar y salir del agua, entrar y salir del agua. A menos que tengas la fortuna de poder encontrarte una ballena cuando estás buceando, que eso es un garbanzo de libra. Y bueno, obviamente, así como existe un curso para prepararse como buzo con equipo autónomo, buzo con tanque, existe un curso de PADI Freediver, que es PADI de buceo libre, que también te puede preparar. Es un curso fenomenal en el cual vas a probar técnicas que te van a ayudar a ampliar tu capacidad pulmonar y a mantenerte más tiempo bajo el agua para poder lograr esa fotografía que tanto estamos buscando. ¿Qué equipo tenemos que utilizar cuando estamos fotografiando una ballena bajo el agua? Vamos a empezar a hablar por la máscara. La máscara es muy importante que utilices una máscara que tenga poco espacio aéreo. ¿A qué me refiero? Una máscara que sea pequeña, que no sea un visor muy grande. Una máscara que cuando nos la pongamos se adapte muy bien a nuestra cara y se pegue así como lo hace esta. Es muy importante esta máscara de espacio pequeño porque entre más nos sumergimos, tenemos que compensar la máscara para que no nos lastime los ojos. ¿Y qué pasa? Que para compensar la máscara utilizamos aire del que tenemos en los pulmones. Entonces, si yo tengo una máscara con un espacio aéreo bastante grande, pues ¿qué va a pasar? Que me voy a acabar el aire compensando la máscara.
Esta máscara va de la mano de un snorkel o un tubo de respiración. Hay diferentes snorkels y diferentes tubos de respiración. A mí me gusta mucho este. Hay unos que tienen un sistema de purga. A mí me gusta sin sistema de purga porque es muy cómodo y es muy ligero. A mí me gusta que mi equipo sea ligero, ¿no? Y luego, ¿qué aletas? Pues bueno, aletas hay de todos tamaños y sabores. Pero lo que yo te voy a sugerir es que utilices una aleta que sea grande como esta. Estas aletas son de buceo libre. Y este tipo de aletas, ¿qué es lo que hace? Que te impulsa mucho más. Cuando estamos queriendo lograr esa fotografía de la ballena, vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme, vamos a tener que patalear fuertísimo, y esta aleta nos va a ayudar, al ser tan larga, nos va a ayudar a impulsarnos aún mucho más de lo que lo haría una aleta de tamaño convencional. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Acuérdate que las ballenas les gusta la temperatura de agua fría. En el caso de Baja California, por ejemplo, las ballenas migran desde Alaska, bajan todo por Canadá, por Estados Unidos y llegan a México. Y migran cuando el invierno se pone allá. Entonces vienen buscando el agua caliente, pero el agua caliente para ellas sigue siendo muy fría para nosotros. Entonces es importante que llevemos un traje de neopreno que nos ayuda a cubrirnos del frío. Y no solo del frío, también los trajes de neopreno nos ayudan a que no nos piquen estas medusas que habitan, estas jellyfishes que están en el mar, que cuando te pican a veces te llegan a quemar bastante feo. ¿Y qué tipo de traje de neopreno hay? Hay unos que tienen un cierre atrás, que a mí en este caso de este tipo de actividad no me gusta utilizarlos. A mí me gusta utilizar estos trajes de pesca submarina o de freediving, que son como son trajes que vienen divididos en dos piezas, ¿no? Esta, si se dan cuenta, es la parte de abajo del traje, ¿no? Aquí lo pueden ver. Aquí es la parte de abajo que llega al abdomen. Este es un traje de camuflaje, como lo ven, entonces te sirve para camuflajearte, ¿no? Te sirve para camuflajearte un poco cuando te ven los grandes depredadores, y si no estás echando burbujas, puedes acercarte bastante. Y la parte de arriba, pues es esta, ¿no? Esta es la parte de arriba del traje. Si se dan cuenta, no tiene cierre ni por adelante ni por atrás. Y entonces, la capucha va totalmente pegada con el cuello del traje. Entonces esto hace que cuando tú te sumerges no te entre agua en el cuello y puedas sumergirte más hidrodinámicamente y disfrutar. Obviamente, en este caso, como estamos hablando de buceo libre, no estamos hablando ni del tanque que utilizas, ni del regulador, ni del chaleco. Una parte que también es importantísima de nuestro equipo de buceo es que llevemos un buen reloj. Un buen reloj nos ayuda para controlar el tiempo cuando estamos buceando, y eso es de lo más importante que tenemos que cuidar cuando estamos bajo el agua. Llevo muchísimos años fotografiando tiburones y otras especies como delfines, también orcas, cocodrilos. Y definitivamente las ballenas, sobre todo la ballena jorobada, es la que más me ha retado para lograr una buena fotografía. Te voy a platicar mi historia con las ballenas a lo largo de mi vida como buzo y fotógrafo. La primera vez que tuve oportunidad de lograr una fotografía de una ballena jorobada fue en las Islas Revillagigedo, en Roca Partida. Estábamos adentro del barco donde vivíamos, en un liveaboard. Nos encontrábamos desayunando. Y de repente, otro fotógrafo que venía en el barco, yo lo vi que salió corriendo. Agarró su equipo de fotografía y, sin equiparse como buzo, nada más poniéndose su máscara, se aventó al agua. Yo aproveché la oportunidad y también fui, ¡pum!, y brinqué al agua. Ni siquiera sabía qué había en el agua. Y de repente, conforme empezamos a nadar, me di cuenta que había una ballena jorobada con su ballenato y su escolta. La verdad que yo dije, pues va a ser muy fácil, ¿no? La ballena nos va a dejar acercarnos. Oye, con ese es un monstruo, ¿cómo nos va a tener miedo? Llegué, me acerqué y no podía. Y a duras penas logré hacer esta fotografía que te comparto.
que definitivamente no es mi mejor fotografía de ballena, pero ahí me di cuenta de que las ballenas, tratar de fotografiarlas es un reto bastante complicado y a la vez es un reto fascinante. Después de mi experiencia en Revillagigedo me quedé picadísimo, me moría de ganas de volver a entrar al agua con una ballena. Fotografiar ballenas no es fácil. Aparte del tema técnico, en las áreas naturales protegidas es muy difícil que te dejen meterte al agua con una ballena. Entonces, pues yo hice una investigación de quién me podía ayudar a lograr hacer esta fotografía de una ballena, y me encontré un biólogo que trabaja muchísimo con los animales, con las ballenas, un biólogo que hace un trabajo fascinante, que se llama Oscar Buzón. Aquí abajo les dejo su link para que lo contacten. Él está en Mazatlán. Y lo busqué y le dije: oye, Oscar, déjame ir a tratar de hacer una fotografía de las ballenas jorobadas contigo y ver si podemos hacer un artículo para la revista México Desconocido en ese entonces. Estuvimos en el mar trabajando 4 días. Todos los días salíamos al mar temprano a buscar a las ballenas. Ballenas vimos muchísimas, pero como ya les platicaba, era entrar y salir al agua, entrar y salir al agua, entrar y salir al agua, y no se dejaban acercar las ballenas. Fue muy pero muy complicado tratar de lograr esa fotografía de la ballena. Estuvimos trabajando 4 días, Oscar con una disposición siempre, y hasta el final, el último día, encontramos ahí una ballena jorobada con su ballenato que medio se dejó que me acercara a tomarle una fotografía. En otra ocasión fuimos a las Islas Revillagigedo, donde estábamos filmando el documental de Tiburones de México, y también tuvimos la oportunidad de ver muchísimas ballenas. Estaba lleno de ballenas por todos lados, pero cuando íbamos a la lancha y tratábamos de entrar, las ballenas se desaparecían. La verdad que es medio frustrante, ¿no? Aunque algo que es hermoso es cuando estás bajo el agua, buceando ahí en las Islas Revillagigedo, aunque no veas las ballenas, entre el sonido de las burbujas que salen de tu regulador, empiezas a escuchar sus cantos. De regreso a las Islas Revillagigedo, Oscar Ortiz, un muy buen amigo que tiene una compañía de observación de ballenas, nos llevó a buscar tiburones muy afuera, ahí en el mar azul, y tuvimos la oportunidad de ver unas ballenas, una ballena jorobada con su ballenato, donde se encontraban las corrientes, lo cual hacía que el agua estuviera un poco turbia, y entramos al agua también con ellas. Fue difícil tratar de lograr una fotografía, pero algo que me llamó la atención ahí fue la inmensidad de esta ballena, ¿no? La inmensidad del tamaño. Me acerqué a la cola de la madre y del ballenato, y era pues del tamaño de un coche sedán. Era como, imagínate, si te da un coletazo, es como si te cae un coche en la cabeza. Esta constante búsqueda de lograr fotografías de estos bellísimos animales pues me ha llevado prácticamente por todo el mundo. Fuimos a fotografiar un suceso impresionante que se llama la corrida de sardinas, o Sardine Run en inglés, que sucede en la costa salvaje en Sudáfrica, en el Océano Índico. ¿Y qué es esta corrida de sardinas? Pues bueno, es una migración de sardinas que va de sur a norte, en la cual pues se juntan todos los depredadores habidos y por haber para darse un festín con estas sardinas. Ahí tuvimos la oportunidad de entrar al agua muchísimas veces con las ballenas. La verdad, con las ballenas jorobadas fue impresionante, pero híjole, o sea, parece fácil, pero tampoco logré esa fotografía que estaba buscando. Si bien tuve la oportunidad de estar más cerca de las ballenas, el agua no tenía la claridad necesaria para lograr una fotografía de una ballena. Entonces logré algunas fotografías como estas. Tuve unos encuentros fascinantes. Entramos y salimos del agua muchísimas veces con las ballenas, pero a veces no nos damos cuenta lo que hay, la historia que hay detrás de cada fotografía, ¿no? Los fotógrafos
trabajamos muchísimos para lograr esa fotografía. Y pues, ¿qué les puedo decir? Con las ballenas ya van 4 expediciones que les he dicho, ya van 5 años entre todas estas expediciones que les he platicado, y por una razón u otra razón no he logrado una fotografía que logre transmitir lo que yo quiero transmitirte, ¿no? Que logre que mi cámara sea la voz de estos grandes animales para que las disfrutes, ¿no? Entonces, lo que yo sí te platico es que no creas que fotografiar naturaleza es fácil, y no creas que todos los fotógrafos que hacemos este trabajo para compartirte estos animales maravillosos lo logramos fácil. No es difícil, hay que trabajar muchísimo y hay que seguir preparándose siempre, y algo que es bien importante es estar listo siempre para cuando la oportunidad se presente, ¿no? Entonces, pues fue una gran aventura Sudáfrica, pero no logramos todavía esa fotografía de la ballena jorobada. De Sudáfrica nos fuimos al Círculo Polar Ártico, hasta el otro lado, a Noruega. A Noruega no fuimos con la finalidad de fotografiar a las ballenas jorobadas, íbamos con la finalidad de fotografiar a las orcas. Algo que me llamó mucho la atención en Noruega y que la verdad me llenó de tristeza era que cuando llegué a Tromsø, en estas tiendas de souvenir te vendían la carne de ballena empacada. Hijo, la verdad que sentí re feo cuando vi la carne de ballena, mi corazón se me hizo chiquito. Y bueno, pero bueno, pues ya tendrán sus razones los noruegos, y lo que yo sí creo es que pues hay que seguir en esta lucha por la conservación. Ya que estamos en el mar, encontramos una manada de orcas, una familia de orcas que estaban comiendo arenque. Comían una bola, imagínate una bola gigante como de 10 metros que estaba en la superficie, y eran una bola de peces, y las orcas la rodeaban y estaban comiendo, ¿no? del arenque. Llevábamos en el agua cerca de 20 minutos y de pronto yo vi como que una orca venía rapidísimo entre los arenques porque se veía blanco. Y al siguiente momento me di cuenta que eran 5 ballenas jorobadas del tamaño de este autobús de escuela que venían directo hacia nosotros con su mandíbula totalmente abierta. Sí quería tener un encuentro con una ballena jorobada cerca para tomar una buena fotografía, pero no así de cerca. Inclusive a uno de mis amigos que venía en la expedición, la ballena, a Rafa Ortega, la ballena con la mano, la aleta, que pues la aleta debe pesar 500 kilogramos, le cayó en la cabeza y lo sumergió. La verdad que gracias a Dios al sumergirse no puso resistencia, ya que si hubiera estado en algo firme como en una lancha lo hubiera partido en dos, ¿no? Entonces gracias a Dios no le pasó nada. Pero bueno, ahí en Noruega el agua es muy negra, y si bien logramos estar cerca de las ballenas, logramos hacer una que otra fotografía como la que te muestro aquí, no logré hacer esa fotografía de la ballena que tanto estaba buscando. Entonces yo lo que te quiero recomendar y lo que te quiero decir es que si tú quieres hacer una buena fotografía de una ballena o de cualquier otro animal salvaje, muchas veces vas a tener que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar hasta que logres captar ese gran momento. Realmente los buenos momentos pues no dependen de nosotros principalmente, dependen de la naturaleza, dependen de que el mar te los quiera regalar, y dependen de tu habilidad de fotógrafo para que estés listo en todo momento para cuando se dé ese momento logres esa fotografía que te estabas proponiendo. Créeme que si trabajamos fuerte y tenemos muy claro el objetivo que estamos buscando, en este caso para mí era lograr una fotografía bonita de una ballena jorobada, tarde o temprano se va a dar. ¿Y quién iba a pensar que este momento se dio aquí en México? No tuve que ir ni a Noruega, no tuve que ir ni a Sudáfrica, no tuve que ir a lugares lejísimos de mi país para lograr la fotografía, una de las fotografías que tanto anhelaba. Fuimos en búsqueda de los marlins rayados a Bahía Magdalena, en Baja California. Queríamos fotografiarlos bajo el agua.
¿Y qué pasó? La verdad, tuvimos muy mala suerte con el tema de los marlins. No se dio como lo estábamos buscando. Vimos uno que otro, pero no logramos una fotografía realmente para comunicarte y compartirte lo que es un marlin rayado, ¿no? Y ya veníamos de regreso, un poco desmotivados por no haber logrado la fotografía de los marlins. Y de repente vimos varias ballenas jorobadas. Venían migrando de norte a sur en mar abierto y era impresionante porque eran como 7 ballenas. Imagínate 7 camiones así, pum, pum. Escuchaba sus chorros, ¿no? Ese... Era, la verdad, espectacular ver a las ballenas cómo venían bajando. Nos dijeron que si queríamos entrar al agua con ellas, la verdad que no dudamos, dijimos vamos para adentro. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Yo la verdad estaba acostumbrado cada vez que entraba al agua con una ballena, que la ballena me veía y se iba para otro lado o se sumergía para pasar lejos de mí o hacía lo que fuera para no tener ese encuentro conmigo. De repente cuando entro al agua veo que las ballenas no se espantaban de nosotros, que las ballenas pasaban al lado tranquilamente. Híjole, la verdad que en ese momento pues sentí muy bonito, mi corazón se puso contento y definitivamente disparé a más no poder fotografías. De repente, al final del día, ya era la última oportunidad de brincar al agua. Vi con claridad la ballena como venía, lo vi en cámara lenta y pues logré esta fotografía que te comparto. Y la verdad que pues vale la pena, ¿no? Vale muchísimo la pena trabajar duro para lograr esta fotografía, para que mi cámara sea la voz de estos animales que necesitan que los escuchemos. La verdad que con mucho orgullo te comparto esta fotografía de esta ballena jorobada, y no solo con orgullo, te la comparto para que nos ayudes tú a llevar la voz de estos animales y que nos ayudes a que sigamos en esa lucha por conservar a todos los animales que habitan nuestro planeta. De verdad que es algo pero bien bonito lograr tener estas interacciones y lograr estas fotografías, pero por otro lado es muy triste el ver que quizás estos encuentros mis nietos o mis hijos no lo pueden vivir. Pues hemos llegado al final de este primer videoblog, de este proyecto que estoy fascinado de empezar. Espero te haya gustado, espero te haya ilustrado. Quiero recordarte que aquí abajo están varios links, tanto de fotografía, de equipo de buceo, de cursos, de las gentes con las que vamos estas expediciones. Por si tú quieres iniciarte en esto, quieres aprender más, puedes contactar a cualquiera de las personas con las que yo he trabajado, los cuales estoy seguro estarán encantados de la vida de compartir contigo, invitarte y asesorarte para que puedas lograr este tipo de fotografías y te metas en este mundo también que es fascinante si no lo has hecho, ¿no? De verdad, mil gracias. Te invito a que te suscribas en mi canal, que le des clic a la campanita para cada vez que saquemos un nuevo vlog te aparezca y nos puedas seguir. Y también te invito a mis redes sociales, te invito a que me sigas en Instagram, te invito a que me sigas en Facebook. Aquí abajo están todas mis redes sociales y sabes que la verdad para mí es un gusto. Te quiero agradecer que me abras las puertas de tu casa y que veas este tipo de vlogs, porque más allá de las aventuras que yo te pueda compartir, estoy seguro que tú podrás compartirlo con tus seres queridos y nos ayudarás y te convertirás en embajador de estos animales fascinantes y ecosistemas que necesitan de tu ayuda. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.